Finalmente salió al frente la administración de Vladimir Putin a confirmar que van a tener una respuesta a lo que está sucediendo en este momento en Rusia. Y es que precisamente Moscú ha prometido responder a los ataques que ha tildado de terroristas de Kiev contra las regiones rusas, en lo que algunos han catalogado como un ultimátum bastante preocupante. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó de terroristas los recientes ataques de Kiev a varias regiones rusas limítrofes con Ucrania. Pidió a los organismos internacionales que los condene en términos enérgicos y advirtió que las represalias no se van a hacer esperar y que de hecho van a ser muy contundentes. El régimen de Kiev continúa su actividad terrorista con el único objetivo de amedrentar a la población civil de Rusia. Es perfectamente consciente de que estos actos brutales no tienen ningún sentido desde el punto de vista militar, terminó declarando la portavoz de la Cancillería rusa María Zaharova. Para la propia diplomática, los recientes ataques ucranianos con misiles y drones contra las regiones de Kursk, Belgorod, Voronezh y la República Popular de Donetsk revisten un carácter marcadamente terrorista. Condenamos resueltamente estos actos de terror brutales, cuyo objetivo es destruir la infraestructura civil, terminar con las vidas y amedrentar a los propios civiles. No caben dudas de que los autores materiales e intelectuales de estos crímenes y sus valedores extranjeros rendirán cuentas por ello. No se hará esperar una respuesta contundente por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia, terminó aseverando Zaharova. La portavoz de Exteriores exhortó a los organismos internacionales a condenar los ataques terroristas, pero supuso que su llamado se va a quedar sin respuesta. De hecho, según los últimos datos disponibles, al menos 15 personas resultaron heridas anoche en la ciudad rusa de Kursk, luego de que fragmentos de un misil ucraniano interceptado por las defensas aéreas cayeran sobre un edificio de apartamentos. Lastimosamente, 5 civiles más sufrieron lesiones en un ataque ucraniano a la ciudad de Chebekino, en la región de Belgorod, mientras que en la República de Donetsk se reportó un muerto y 16 heridos por los ataques ucranianos. Al menos 21 drones lanzados desde Ucrania fueron derribados en 4 regiones del suroeste de Rusia en las últimas horas. Las regiones rusas limítrofes con Ucrania también denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares. De hecho, la propia administración rusa y las autoridades han dicho que van a investigar esto como si fuera un atentado terrorista. Sí, así se ha catalogado al reciente ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas. Esto ha declarado la portavoz del Comité de Investigación ruso, Svetlana Petrenko. El Comité de Investigación de Rusia abrió un caso penal en virtud de varios artículos del Código Penal en relación con el ataque de las formaciones armadas ucranianas a los pueblos fronterizos de la región de Kursk. Acto terrorista, homicidio, posesión ilegal de armas, municiones, atentado contra la vida de agentes de la ley, entre otros, terminó señalando Petrenko. La funcionaria recordó que varias decenas de civiles, incluidos lastimosamente niños, así como personal militar, sufrieron heridas como resultado de los ataques ucranianos. El comité de investigación también está averiguando la identidad de los militares ucranianos que dieron la orden de la ofensiva para, en este caso, tomar las medidas pertinentes. Lo que llama la atención es que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha informado de los bombardeos ucranianos lanzados contra las localidades fronterizas y en este caso lo que está argumentando la administración rusa es que los ataques vienen directamente gracias a Occidente. Curiosamente, y esto es muy importante comentarlo, a pesar de que, como hemos visto, la tensión entre Rusia con Occidente es cada vez mucho más grande, también lo está haciendo la crítica de Rusia contra un país que está siendo muy apoyado también por Occidente. Estamos hablando de Israel. Así como lo escuchan, Moscú acaba de condenar bastante enérgicamente, y de hecho es muy diferente a lo que se ha visto en todos estos días, el ataque israelí contra una escuela en Gaza. No tienen ninguna excusa.
fueron las palabras de María Zaharova. Sí, Rusia está horrorizada por el ataque israelí contra una escuela en la ciudad de Gaza y expresa sus condolencias también a los familiares de los fallecidos y heridos. Esto es lo que ha declarado de nuevo la propia portavoz de la Cancillería rusa. En este caso, la vocera reafirmó la posición coherente de Rusia respecto a la necesidad de cumplir estrictamente el derecho internacional humanitario. Instamos a Israel a que se abstenga de atacar instalaciones civiles. Creemos que eso no tiene ninguna excusa. Según la parte palestina, solo en el último mes fueron atacados 13 centros de refugiados. En sus palabras, las acciones de Israel socavan los esfuerzos internacionales encaminados a reducir la tensión en la región y lograr el cese al fuego. Lo ocurrido es una vulneración directa a las decisiones del Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU, que exigen poner fin a las hostilidades en la Franja de Gaza y garantizar el acceso humanitario sin obstáculos. Por ese motivo, reiteramos la necesidad de que se apliquen de inmediato esas resoluciones, como lo exige la Carta de la ONU. Lo que llama la atención de este escenario, y es que uno diría que ahora la administración rusa está empezando a criticar también a Israel porque las agresiones que se están viviendo en territorio ruso también así lo sugieren o lo empujan, pero la realidad es bastante curiosa, porque incluso la propia Unión Europea ha arremetido contra el ataque de Gaza. Sí, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ha asegurado que se siente horrorizado por el ataque israelí contra la escuela de la Franja de Gaza, catalogándolo de masacre. Sus palabras llegan luego de que las fuerzas de Israel atacasen el recinto educativo por considerar que ahí había combatientes de Hamás. Estoy horrorizado por las imágenes de una escuela en Gaza que fue atacada por Israel, como resultado del cual, según los informes, perecieron decenas de palestinos. En las últimas semanas, al menos 10 escuelas se convirtieron en objetivos de ataques. Estas masacres no tienen ninguna justificación, terminó publicando Borrell en sus redes sociales. Horas antes, los servicios de emergencia palestinos informaron que un avión israelí había lanzado 3 misiles contra la escuela de Al-Tabaen en la ciudad de Gaza, donde los refugiados se reunieron para la oración matutina. Según datos preliminares, al menos 100 personas fallecieron y decenas resultaron heridas en estos ataques. A su vez, las fuerzas de defensa de Israel revelaron que habían atacado una escuela también en la Franja de Gaza. Afirmaron que, en realidad estas estaban albergando a combatientes del movimiento palestino Hamás. Claro, eso es lo que dicen, pero simplemente no han presentado ningún tipo de prueba. A su vez, también llama la atención que la ONU manifestó su apoyo a la propuesta de Egipto, Qatar y Estados Unidos para que Israel y el movimiento palestino Hamás reanuden las conversaciones de un alto al fuego en agosto. Según la propuesta, Israel y Hamás tienen que reanudar las negociaciones urgentes en Doha o en el Cairo el 15 de agosto para eliminar todos los desacuerdos y para poder iniciar el cumplimiento del acuerdo del alto al fuego en la Franja de Gaza sin retrasos ulteriores. Pero mientras se habla de esto, simplemente se sigue atacando a inocentes.